Dear Lord, Querido Señor, as we come to meet with you on your Sabbath day, venimos a encontrarnos contigo en el sábado. we pray that you will teach us, Oramos para que tú nos enseñes, that you will give us words and wisdom, que nos des palabras y sabiduría to see clearly what you are trying to do in this world. para decir claramente lo que tú estás tratando de hacer en este mundo, That we might be a part of that, que podamos ser parte de ello not an obstacle to that work. y no un obstáculo para ello. We pray for your presence and your guiding. Oramos por tu presencia y tu dirección. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. I haven't presented in a little while now. No he presentado por un tiempito. I know there's been an extensive break, Sé que ha habido un recreo un poco largo, but I will be presenting more frequently from now. pero voy a estar presentando más frecuentemente a partir de ahora. I don't have one set subject matter. No tengo un grupo de asuntos, Unless you want to make it really broad. a menos que lo quieran hacer muy amplio. Instead, there's issues and questions I've seen arising En lugar de ello, hay algunos asuntos y algunas preguntas que yo he visto que se han levantado. been here for a long time, Algunas ya están desde hace un tiempo, but especially from the Brazilian camp meeting to now. pero especialmente desde el Campal de Brasil hasta ahora. I want to address some of what I think are misunderstandings we can have in this movement. Y quiero abordar algunos de estos que yo creo que son malos entendidos que tenemos en este movimiento. Just asking if the Spanish translation is working okay. Estoy preguntándome si la traducción en español está funcionando bien. I'll leave the technical brains to try and help there. Dejaré que los cerebros técnicos ayuden ahí. There's three particular issues that I want to address. Hay tres asuntos particulares que quiero abordar hoy. I don't know if we have time for that. No sé si tendremos tiempo para todo. But we'll get through what we can. Pero haremos lo que podemos. If we come back to our study of equality, Si volvemos a nuestro estudio de igualdad, it was laid out in August 2019 fue establecido en agosto del 2019 de igualdad as fue a en agosto history del that takes us 2019. from Eden to Eden. y la historia nos lleva de Edén a Edén, Hablamos de la restauración de Edén From a new Edén, earth to new earth. del nuevo mundo al nuevo al mundo. nuevo mundo. We could conceptualize it this way. Podemos conceptualizarlo de esta forma. We had Eden. Teníamos Edén, It's a little far from outside of Boardwork. We are returning to Eden. y estamos regresando a Edén. Now, after Eden, Después de Edén there was a sin, hubo un pecado, the sin of Eve. el pecado de Eva. So there was this first sin,
Así que estaba este primer pecado, where her and her husband separated, donde ella y su esposo se separaron and Eve took the fruit. y Eva tomó la fruta. So we have sin 1. Así que tenemos el pecado 1. And with this sin 1, Con este pecado 1 there was a result of this, hubo una consecuencia, a curse. una maldición. And what was that curse? ¿Cuál fue esa maldición? Sin 1. El pecado 1. Submission of women. Sexism. La sumisión de la mujer, el sexismo. Can we say that? ¿Podemos ver esto? Sin 1, sexism. Pecado 1, sexismo. It's described as a curse. Está descrito como una maldición. Then we come down to the sin of Ham. Luego venimos al pecado de Cam. So we have Eve. Tenemos Eva, This is Eve. Over down here we have Ham. aquí tenemos a Cam, He sins. él peca. What's the result of his sin? ¿Y cuál es el resultado de su pecado? Described as a curse, Descrito como una maldición, not a curse as we understand curses. no una maldición así como nosotros las entendemos, It's just what is stating what will inevitably come as a result. es simplemente el resultado de lo que vendrá inevitablemente como resultado de las acciones. Racism. Racismo. Do we all understand how chiasms work? ¿Es que todos entendemos cómo trabajan los quiasmas? If people want to write into the chat, Si la gente quiere escribir en el chat, or we have some people here if they have one in mind, o aquí tenemos algunas personas, si tienen algo en mente, give us a verse that's a classic chiasm. denme un versículo bíblico con un quiasma clásico, Give us an easy one. un versículo fácil. People have some suggestions. Someone's given me a whole chapter. Las personas tienen sugerencias, algunos me está dando un capítulo completo, For now. pero no voy a poder hacer eso hoy. I'll go with Sister Katya's. Voy a ir con el que me manda la hermana Katy. The Sabbath is made for man, El sábado es hecho para el hombre, not man for the Sabbath. y no el hombre para el sábado. Can we see the chiasm? ¿Podemos ver el quiasma? A, B, B, A. A, B, B, A. Sabbath, man, man, Sábado, hombre, hombre, sábado.
like a mirror. como un espejo. When you hold up a mirror and it gives an exact replica of what you look like, Cuando sostienes un espejo, ves una réplica exacta de cómo it te ves, switches left to right. pero cambiado de derecha a izquierda. Now, if you were to look up for a sentence that's a chiasm, Ahora, si queremos buscar por una oración que sea un quiasma, you can find these chiasms puedes encontrar estos quiasmas where they're exact, donde son exactos, where the words work word by word inside. donde tenemos que las palabras funcionan palabra por palabra en su interior. That's not what we're dealing with here. Y eso no es lo que estamos viendo ahora. You couldn't read this sentence backwards. No podrías leer esta oración hacia atrás, en reversa. The example our sister gave. El ejemplo que nuestra hermana nos dio. This is a phrase, Esto es una frase, phrase, una frase a phrase, and a phrase. y una frase. But the sentence is constructed as a mirror image. Pero la oración está construida como una imagen en espejo, Where the same theme is repeated at the very beginning and the very end, el mismo tema está repetido en el comienzo y en el final. and these middle concepts are the same. Y los conceptos del medio son los mismos. So Jesus is stating a simple fact, Así que Jesús está diciendo un hecho simple, but this is just an example of a type of structure. pero esto es solamente un ejemplo de un tipo de estructura. It's part of our methodology. Es parte de nuestra metodología. Because if you've watched Elder Parminder, particularly his going back a few years, his studies on Si presentation tú has visto las presentaciones del anciano Parminder methodology, en sus estudios de hace unos años, sus presentaciones sobre metodología, understanding this methodology enables us to go into not simple but complex verses entender esta metodología nos capacita para estudiar versículos no tan simples, sino algunos más and complejos, understand through the structure what is being taught. y entender a través de la estructura qué es lo que se nos está enseñando. So if you had a verse where this part was not clear, Si tienes un versículo donde esta parte no está muy clara, you know the intention of this part, tú conoces la intención de esta parte because the structure of the sentence would indicate porque la estructura de la oración te la indicaría that this is just a repeat of this. de que esto simplemente es una repetición de esto otro. So I deliberately asked for a simple verse. Por eso yo intencionalmente pedí por un versículo simple. But especially in more complex verses, understanding chiasms becomes powerful. Pero especialmente en los versículos más complejos, entender los quiasmas, ahí se convierte en algo poderoso, una herramienta poderosa. Now, if I was to do this, Ahora, si yo hago esto, we started with Eden and we're ending with Eden. comenzamos con Edén y vamos a terminar con Edén. Started at one place, end at the same place. Comenzamos en un lugar y terminamos en el mismo lugar. Instead of this being a journey where you start at point A and end at point B, En lugar de esto ser un viaje donde comenzás en el punto A y terminás en el punto B, we start at point A, end at point A.
Comenzamos en punto A y terminamos en punto A. So we've stretched this on one line, one history. Así que estiramos esto en una sola línea, en una historia, Because it's time, it's linear. porque es tiempo, es lineal. But you could Lineal. take that line Pero también podríamos tomar esa línea and bend it. y doblarla, curvarla, Because we're returning to the same place. porque estamos regresando al mismo punto. So our entire history is working like a chiasm. Así que nuestra historia completa trabaja como un quiasma. This was their path away from God. This is our path back to God. Este es nuestro camino alejándonos de Dios y este es nuestro camino en el cual volvemos a Dios. This was the degeneration of humanity. Esto fue la degeneración de la humanidad This is the restoration of humanity. y esta es la restauración de la humanidad. Degeneration, La degeneración, restoration. restauración. So our steps through degeneration Así que nuestros pasos a lo largo de la degeneración, just like a chiasm, we're going to repeat those same steps. así como en un quiasma, vamos a repetir esos mismos pasos. But like a chiasm, Y como un quiasma, it's a mirror image. el espejo en imagen. So our first step of regeneration Así que nuestro primer paso de regeneración, what is it going to be about? ¿sobre qué tema va a ser? Someone says sexism. Alguien dice sexismo. If we were to say sexism, Si fuéramos a decir sexismo, working like this, estaríamos trabajando de esta forma. sexism, racism, Sexismo, racismo. we would be saying Estaríamos diciendo sexism, racism, sexismo, racismo, sexism, racism. sexismo, racismo. Is that a chiasm? ¿Es eso un quiasma? That would be saying Sabbath man, Es como decir sábado hombre, Sabbath man. sábado hombre. Could argue it's a repeat and enlarge, but it's not a chiasm. Yo podría decir que eso sería como repetir y ampliar, pero no un quiasma. A chiasm is like this. Un quiasma es así. If this is a return journey, Si esto es un viaje de regreso, ida y vuelta, you may see waymarks along that journey. podemos ver hitos a lo largo del mismo. Waymark 1, Hito 1, 2, hito 2, degeneration, degeneración, return. regreso. What's the first point you'll come across on your return journey? ¿Cuál es el primer punto con el que te encontrarás en tu viaje de regreso? 1, 2, or 3? ¿El 1, el 2 o el 3? 3, El 3, 2, el 2 1, y el 1, restored. restaurados. So if we're going to be restored towards Eden, Si vamos a ser restaurados hacia el Edén,
People are seeing it. La gente lo está viendo. You see waymark 3, Tú ves el hito 3, turn around and pass over the ground of waymark 3. tú giras y pasas sobre el hito número 3. So this one is Así que este sería racism. racismo. Now remember, this story is a chiasm. Recuerden que esta historia es un quiasma. So this story is repeated here. Así que esta historia está repetida aquí. Now what happened here? Ahora, ¿qué pasó aquí? What went wrong? ¿Qué anduvo mal? There were the results of curses. Los resultados de las maldiciones. We haven't got to slavery yet. This is the time before the flood. No hemos llegado a la esclavitud todavía, estamos hablando del tiempo prediluviano. Why did the flood come? ¿Por qué vino el diluvio? There is sin. Hay pecado. What does that sin look like, by the way? ¿A qué se parece este pecado? There's sin. Hay pecado. God's solution to that sin is what? ¿Cuál es la solución a ese pecado? He's going to take his people Él va a tomar su pueblo from what to what? de dónde hacia dónde. Build them an ark, Construye un arca take them from sea to dry land. y los lleva desde el mar hacia la tierra seca And make a new start on a desolate continent. y hace un nuevo comienzo en un continente desolado. Sin before the flood. El pecado antes del diluvio Going to take his people from a populated country Él lleva a su pueblo de un país altamente poblado, from sea to land. desde el mar hacia la tierra. And once they reach that land, Y cuando llegan a esa tierra, the first issue they're going to face is one of racism. el primer asunto que ellos van a enfrentar es uno de racismo, Nationalism. nacionalismo. So when does the restoration start? Así que ¿cuándo comienza la restauración? What's the sin? ¿Cuál es el pecado? What's the sin ¿Cuál es el pecado? that makes God say, I'm done with this land, we need a new ¿Qué one? hace que Dios le dice, estoy harto de esta tierra, necesitamos una nueva? Change the question. Cambio la pregunta. Brother Michael has it. El hermano Miguel lo tiene. 1260 years of church and state. 1260 años de iglesia y Estado. 1260 years of church and state 1260 años de iglesia y Estado. sin. Pecado. So we should have known that the sin that caused the flood Deberíamos saber que el pecado que causó el diluvio was not some type of sexual revolution. no era un tipo de revolución sexual.
The sin that caused the flood El pecado que causó el diluvio was the same sin that you would have observed in the 1260 es el mismo pecado que observaríamos o observamos en los 1260 años. It wasn't the idea of rampant immorality, No era la idea de una inmoralidad rebombante, with the Protestant idea of immorality, con la idea protestante de inmoralidad, that was instituted in the 1260. que fue instituida en los años 1260, en los 1260 años, perdón. Pecado Needs to start a new start in a desolate land. se debe comenzar un nuevo comienzo en una tierra desolada. Prophetically, Proféticamente, they went from the sea, ellos fueron desde el mar, the multitudes of Europe, de las multitudes de Europa, to the land, a una tierra, United States, Estados Unidos, lamb-like beast. una tierra como un cordero. And what's the first issue that new country has to address? ¿Y cuál fue el primer asunto que este nuevo país tuvo que enfrentar? Racism. El racismo. Degeneration, restoration. Degeneración, restauración. And the path towards that restoration Y el camino hacia esa restauración began with the time of the end, comenzó con el tiempo del fin, where God takes a people donde Dios toma un pueblo and he brings them back to himself. y los atrae a sí mismo. If we were to work our way inwards, Si vamos a trabajar en nuestro camino de Edén a Edén, we walked with God. caminaremos con Dios, We will walk with God after the second advent. caminaremos con Dios luego de la segunda venida. I've put my waymarks too close, that won't work. We'll do this again. Lo haremos de vuelta. I'll need more space to construct that point. Necesito más espacio para construir la línea. But I'm hoping you can see it. Espero que lo puedan ver. We walked with God, Caminamos con Dios, sin came, luego vino el pecado, brought pain and degeneration to us physically, que trajo dolor y degeneración física, and we began to fall away from him. y comenzamos a separarnos de Él. We're restored to him Somos restaurados a Él before we get a new body. antes que tengamos un nuevo cuerpo. Physical restoration. Restauración física. We walk with him, Caminamos con Él then we're given Eden. y luego se nos da el Edén. The degeneration and restoration works perfectly like a chiasm. La degeneración y la restauración funcionan como un quiasma perfecto. And that last sin that brought that last curse Y ese último pecado que trajo la última maldición in the life of Noah en la vida de Noé is the very first step that God has to take to restore us. es el primer paso que Dios tiene que llevarnos a restaurar. Sin, Pecado, the 1260. los 1260 años. The earth swallows up the flood. La tierra es tragada por el diluvio. The curse is dealt with.
y las maldiciones no ganan. So first, Así que primero, sexism, sexismo, then racism. luego racismo. 2 sins. 2 pecados. What's the sin in the middle that we're forgetting? ¿Cuál es el pecado del medio que nos estamos olvidando? We have Eve Tenemos Eva and Ham. y Cam. Who's here? ¿Quién está aquí? If you were to go to Genesis, Si vamos a Génesis, Sister Tanya and Brother Emmanuel, I'm going to say, and Sister Lynn, you have it. hermanos Tania y Emanuel y hermana Tlin ya lo tienen. Racism hasn't come yet. ¿El racismo aún no ha llegado? We're in between the time of Eve and the time of Ham. Estamos en el medio entre la época de Eva y la época de 3 Cam. particular sins. Hay 3 pecados particulares. Cain. Caín. In the book of Genesis, we have Eve, then Cain, then Ham. En el libro de Génesis tenemos a Eva, Caín y Cam. And what was the sin of Ham? ¿Cuál fue el pecado de Cam? Sorry, what was the sin of Cain? Perdón, ¿cuál fue el pecado de Caín? Cain says, I want to worship God Caín dice, yo quiero adorar a Dios the way I want to worship God. de la forma en que yo quiero. What does it really matter? ¿Qué importa realmente? I'm going to paraphrase from Patriarchs and Prophets, Vamos a parafrasear de Patriarcas y Profetas 80.3. En español sería Patriarcas y Profetas 60.2. I'm just going to quote from halfway through the translation. Voy a parafrasear desde la mitad del párrafo más o menos. The children of Adam that remained loyal to God Los hijos de Adán que permanecieron fieles a Dios honored the Sabbath, honraban el sábado, but Cain and his descendants did not respect that day. pero Caín y sus descendientes no respetaron ese día. They chose their own time Ellos eligieron sus propios tiempos for labor and for rest, para descansar y para trabajar, regardless of Jehovah's express command. sin tomar en cuenta la directiva expresa de Jehová. So Cain says, what does it matter what God says? Así que Caín dice, ¿qué importa lo que Dios diga? I'll worship how I want, when I want. Voy a adorar como quiero y cuando quiera. And the issue is worship Y el asunto es adoración and the Sabbath. y el sábado. Their version of the Sabbath. Su versión del sábado. I know you can't see that well in our light spots. Eve, Cain, Ham. Eva, Caín y Cam. 3 sins. 3 pecados. The result of Eve was sexism. El resultado de Eva fue sexismo. God did not want that. He did not institute that. Dios no quería eso, no lo instituyó, Any more than he instituted racism. tampoco él instituyó el racismo.
It's the inevitable result. Es un resultado inevitable. Eve, sexism, Eva, sexismo. was the consequence. Fue la consecuencia. Cain, violation of the Sabbath. Caín, violación del sábado. Ham, nationalism. Cam, nacionalismo. So that was how we fell and degenerated away from God. Así es como hemos caído y sido degenerados. And those same 3 early steps Esos mismos 3 pasos tempranos, from the time of the end, desde el tiempo del fin, from when we went from sea to land, cuando fuimos del mar a la tierra, is undoing. Dios está deshaciendo In reverse order. 3, 2, 1. en el orden inverso. 3, 2, 1. Sexism, racism, worship. Sexismo, racismo, adoración. Sexism, worship. Perdón, me equivoqué. Sexismo, adoración y racismo. Racism, worship, sexism. Racismo, adoración, sexismo. Alpha history, racism. Historia alfa, racismo. We undo the sin of Ham. Deshacemos el pecado de Cam. What comes next? ¿Qué viene después? Sabbath. El sábado. The test is racism in Millerite history. La prueba es racismo en la historia millerita. The test is worship and the Sabbath in 1888 history. El test es adoración en el sábado, en la historia de 1888. If you go to the sin of Eve, Y si vamos al pecado de Eva, there's no history after that. no hay historia después de ello. If God's people start tackling the subjects of gender, Si el pueblo de Dios comienza a tomar este tema del género, you realize how close we are on our return journey. ¿te das cuenta cuán cerca estamos en nuestro viaje de regreso? We are dealing with the results of the sin of Eve. Estamos lidiando con los resultados del pecado de Eva. Do you know what the problem is? ¿Pero saben cuál es el problema? People inside and outside of Adventism Que la gente de adentro y afuera del adventismo people inside and outside of this movement y la gente adentro y afuera de este movimiento love sin. aman el pecado. They don't just love sin, No solamente aman el pecado, they love what came from sin. sino que también aman lo que resultó del pecado. They love the results of sin. Aman los resultados del pecado. And if you love the results of sin, Y si tú amas los resultados del pecado and God takes you to heaven, y Dios te lleva al cielo, what will happen? ¿qué sucederá? Sin will rise up a second time. El pecado se levantaría por segunda vez. No se levantará por segunda vez. End of ancient Israel. Fin de Israel antiguo. Jesus says to the disciples, Y Jesús le dice a los discípulos, I have many things to tell you, tengo muchas cosas para decirles,
but you can't bear them. pero no pueden soportarlas. What they couldn't bear to hear, we are required to hear. Lo que ellos no podían soportar escuchar, se nos pide que nosotros las escuchemos. What Jesus didn't dare say, Lo que Jesús no pudo decirles, no osó decirles, this movement is required to speak. se le requiere a este movimiento que lo diga. Just like the man of sin had to be revealed, Así como el hombre de pecado tiene que ser revelado, other steps had to be taken before the second advent. otros pasos tienen que ser tomados antes del segundo advenimiento. Eve's eyes were opened to understand the difference between good and evil. Los ojos de Eva fueron abiertos para entender la diferencia entre el bien y el mal. Too many people in this movement Demasiada gente en este movimiento call patriarchy good. llaman al patriarcado como bueno, The dowry system good. el sistema de dotes también como algo bueno, Culture good. a la cultura buena. Our eyes need to be opened to understand the difference between good and evil. Nuestros ojos deben ser abiertos para entender la diferencia entre el bien y el mal. I said that I would be presenting on issues I know are questions in this movement. Yo dije que iba a presentar sobre asuntos que sé que son cuestionados en este movimiento. And the thought I've seen multiple times Y el pensamiento que yo he visto varias veces, sometimes said gently, sometimes with a bit more of a clear intention, algunas veces dicho de una forma más gentil y otras veces fue dicho con más intencionalidad. I hear people say. Voy a decir lo que escucho que la gente dice. And there are different variations of how this is said. Y hay muchas variaciones de cómo esto es dicho. We are so tired of hearing you talk about gender and sexism. Estamos tan cansados de escuchar hablar de sexismo y género Talk about Black Lives Matter. y hablar de Black Lives Matter Talk about racism. y de hablar de racismo Talk about the Sabbath. y hablar del sábado. We like hearing about those things. Quisiéramos escuchar más de estas cosas. Why do you just keep repeating the same thing over and over again? ¿Por qué seguir repitiendo las mismas cosas una y otra vez? Sexism, sexism, sexism. Sexismo, sexismo, sexismo. I hope I'm not misunderstood, Espero que no me malinterpreten, but the underlying test of the Omega history pero el test de la historia Omega no es racismo. The underlying test is not Black Lives Matter. El test no es Black Lives Matter, las vidas negras importan. That was Alpha. Eso fue en la historia alfa. We all know it's not Sabbath, but it's not racism. Sabemos que no es el sábado y no es racismo. The test of the Sunday law will not be about racism. La prueba de la ley dominical no será sobre el racismo. Years ago. Eso fue más de 170 años atrás. The issue in our dispensation El asunto en nuestra dispensación, the center of our issue is not the sin of Ham.
el centro de nuestro asunto no es el pecado de Cam also not the sin of Cain. y no es tampoco el pecado de Caín, It's Adam and Eve. es Adán y Eva. We've gone virtually to the beginning. Hemos ido virtualmente hacia el comienzo. That's why I won't stop talking about gender. Es por eso que yo no dejaré de hablar respecto al género. That will be the Sunday law issue. Ese será el asunto de la ley dominical. Now, we all know how the beginning and the end works. Ahora todos conocemos cómo funciona el comienzo y el fin. The beginning shows you what the end is going to look like. El comienzo te muestra cómo se va a ver el fin. When it comes to our alpha history, Cuando hablamos de nuestra historia alfa, the issue is racism, el asunto es racismo, but God was still poking us along Dios nos estaba aún machacando. I'll write it small, I know you can't read it. Sexism. Y lo voy a escribir en chiquitito. Sexismo. Ellen White. Elena White. First time God is going to use a woman in that kind of role. Es la primera vez que Dios va a usar una mujer en ese rol. First time we get a record of written inspiration from the hand of a woman. La primera vez que tenemos inspiración escrita, registrada, de parte de una mujer. Issue is equality. El asunto es igualdad. Issue is sexism. El asunto es sexismo. But prior to 1989, Previamente a 1988, there were three. perdón, 1989, perdón, hubieron 3 movimientos. First, El primero, civil rights. derechos civiles. Second, Segundo, second wave feminism. la segunda ola del feminismo. Third, Tercero, Stonewall, LGBT. Stonewall, LGBT. These issues of gender were in our alpha history. Estos asuntos de género estaban en nuestra historia alfa. So I want to be clear, Así que quiero ser clara the issues of race are in our omega history. que los temas de racismo están en nuestra historia omega. They still exist, externally, internally. Aún existen externa e internamente. But the test that divides the people of God at the end of the world will not be racism. Pero la prueba que divida al mundo en el tiempo del fin no será el racismo. If people still keep Sunday when they know better, Si la gente aún guarda el domingo, aunque saben de otra cosa, aunque God's just moved on without them. Dios se movió, avanzó sin ellos. If people are still racist, God just moves on without them. Si la gente aún es racista, Dios avanza sin ellos. This is not to ignore the consistent issue of nationalism inside this movement. Esto no es para ignorar el asunto consistente de nacionalismo que existe en nuestro movimiento.
But the issue of nationalism only became an issue in this movement Pero el asunto del nacionalismo solamente se convirtió en un punto álgido en este movimiento once we started introducing the subject of gender. Cuando comenzamos a introducir el tema de género. And people said, that's not what I relate to. Porque la gente decía, bueno, esto no me toca, That's not what my state taught me, my culture, my region, my tribe. porque esto no es lo que mi estado me enseñó, o mi cultura, mi religión, mi tribu. All of a sudden, our nationalism came out. Y ahí surgió lo del nacionalismo. The core of the issue is gender. El corazón del asunto es el género. The Sunday law is gender. La ley dominical es género. Now, people may ask, Ahora, la gente puede preguntar, what about LGBTQ? ¿y qué respecto a LGBTQ? Where does that come into this story? ¿Dónde eso llega en esta historia? I want to move on. We don't have much left. Time. Voy a avanzar porque no tenemos mucho tiempo más. That's all gender. Todo esto es género. That's all an issue of here. Eso es todo un asunto aquí. When we say racism, Cuando decimos racismo, it is broad. es amplio. It's nationalism that is universally pervasive. Es el nacionalismo que está permeado universalmente. Sexism is broader than we realize. El sexismo es más amplio de lo que nosotros nos damos cuenta. I don't want to go into the subject of LGBT today, No quiero ir al asunto de LGBT hoy, but I do want to make the point that it's rooted in gender stereotypes. pero sí quiero hacer el punto de que está enraizado en los estereotipos de género. If you have a man and a man, Si tú tienes un hombre y un hombre, what roles are they meant to fit into in the family? ¿qué roles deberían encajar en una familia? So when we say alpha racism, omega sexism, Así que cuando decimos alfa racismo, omega sexismo, sexism encompasses not just the rights of women, el sexismo acompaña no solamente los derechos de las mujeres, it encompasses all of the questions related to LGBT. acompaña todos los asuntos relacionados con LGBT. So it's been an hour and I've got through one of my 3 points. Ya pasó una hora y tengo todavía, y recién hicimos uno de mis 3 puntos. Which is why I want to move on to this next point. Por eso quiero avanzar al siguiente asunto. I really wanted to get to the third. Y realmente quería llegar al tercero, Maybe next time. pero me parece que va a ser en la próxima vez. A story was shared in the media broadcast Hemos compartido una historia en el grupo de chat de Media Broadcast a few hours ago. unas horas atrás. And this was of the Yazidi women. Y fue con respecto a las mujeres yazidíes. I'm just going to tell their story in brief. Voy a contarles su historia resumida. The Yazidi religion is quite unique. La religión yazidí es particular, singular.
It's considered by external sources to be the oldest religion in the world. Algunas fuentes externas la consideran como que es la religión más antigua del mundo. They don't allow converts. Ellos no permiten la conversión. And it's deeply patriarchal. Es profundamente patriarcal. So someone's comforting me for time in the chat. Okay. Alguien me está consolando con respecto al tiempo en el chat. With to paraphrase their story for those who haven't read it. Voy a parafrasear esta historia para aquellos que no la han leído. What ISIS did to the Yazidi community was essentially genocide. Lo que ISIS le hizo a la comunidad yazidí fue esencialmente un genocidio. They slaughtered thousands of people. Hicieron matanza de miles de personas. And they captured the women and brought them into sexual slavery and forced marriage. Capturaron a las mujeres y las trajeron a esclavitud sexual y matrimonios forzados. So consider yourself as one of these women. Así que imagínate que eres una de esas mujeres. Community slaughtered by ISIS. Tu comunidad fue destruida por ISIS. Forced into marriage to an ISIS fighter and raped. Fuiste forzada a casarte con un guerrero de ISIS y fuiste violada. Finally liberated. Finalmente fuiste liberada. And their elders and their families and their communities Y los ancianos, las familias y las comunidades, they all tell them, todas les dicen a estas mujeres, you can come back, puedes volver, but there's a problem. pero hay un problema. We are patriarchal. Somos patriarcales. Those children you had Esos niños que tú tuviste with ISIS men con hombres del ISIS belong to the ISIS soldiers. pertenecen a los soldados del ISIS. They have the religion of their father. Ellos tienen la religión de su padre. So your 6-month little girl is Muslim. Así que tu pequeña niña de 6 meses es musulmana. We hate her father. Odiamos a su padre. She can't convert to the mother's religion because we don't allow converts. No se puede ella convertir a la religión de su mamá porque no se permite ese tipo de conversiones. And because we're a patriarchy, she's born with her father's religion. Y porque somos patriarcales, ella nació con la religión de su papá. And if you want to keep your little children, don't come back at all. Y si tú quieres mantener a tu pequeña bebé o tus niños, no vuelvas a nuestra comunidad. So the freed women are given a choice. Así que las mujeres estas liberadas se les dio una opción. Never be welcomed back to their own community. Nunca iban a ser bienvenidas a su comunidad antigua, Or leave their children behind. a menos que dejen a sus niños atrás. Or bring them their children with them. O podrían traer a sus niños consigo Possibly see their children murdered. y ver posiblemente que sus hijos sean asesinados. So this was a story in the New York Times. Así que esto fue una historia en el New York Times. So some of these women who'd been captured by ISIS Algunas de estas mujeres que habían sido capturadas por ISIS fled ISIS, huyeron de ISIS,
been taken back by their communities, leaving their children in orphanages. Fueron tomadas de vuelta por sus comunidades, pero tuvieron que dejar sus niños en orfanatos. They then fled their own families. Y huyeron luego de sus propias familias. They've gone back to those orphanages, grabbed their children, Volvieron a los orfanatos, tomaron a sus hijos and are waiting with hope that another country will take them in. y están esperando con esperanza que otros países las reciban. And my question is this: Mi pregunta es esto: where do you want to send them? ¿dónde quisieras mandarlas? ¿Dónde las enviarías? To Switzerland, that just banned head coverings? ¿A Suiza, que justamente prohibió que se cubran la cabeza? To Germany, Portugal, or Spain, that are crumbling to the far right? ¿A Alemania, Portugal o España, que están resquebrajándose en una derecha extrema? Started on France. Hablemos de Francia. Where do you want to send them? ¿Dónde quisieras mandarlas? You can say it will be better, Tú puedes decir que será mejor, but people come to the West expecting freedom, pero la gente viene al oeste, al occidente, esperando libertad and they're surprised when they don't find it. y se sorprenden cuando no la encuentran. One more story. I want to talk about Korea. Otra historia, quiero hablar sobre Corea. I'm going to quote from a Wikipedia page. Voy a citar de una página de Wikipedia. Gender inequality in South Korea. Desigualdad de género en Corea del Sur. They have deep-rooted patriarchal ideologies. Tienen ideologías patriarcales muy enraizadas. And South Korea is consistently ranked as one of the worst in the world for gender equality. Y Corea del Sur es consistentemente rankeada como una de las peores en desigualdad entre los países industrializados. Of any industrialized nation. Especially when it comes to economy and politics, Especialmente cuando nos referimos a economía y política. which is one word, power. Es una palabra, poder. During World War II, thousands of these Korean women were forced to become sexual slaves for the Japanese army. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de estas mujeres coreanas fueron forzadas a convertirse en trabajadoras sexuales para el ejército japonés Called comfort women. o ser mujeres de compañía, de consuelo. During the Korean War, Y durante la Guerra de Corea, the United States enlisted more than 1 million South Korean women into military prostitution. los Estados Unidos tomaron más de 1 millón de mujeres coreanas en prostitución. 1 million. 1 millón. And these weren't just sexual acts, this was violence. Y estos no eran solamente actos sexuales, esto era violencia. In the European Journal of Women's Studies, En el Journal Europeo de Estudios de Mujeres, they discusses how the soldiers of lower rank ellos hablan como los soldados de rango inferior, because they were subjected to harsh treatment from higher ranked soldiers, porque ellos estaban sometidos a tratamiento
tratamiento duro de parte de los soldados que estaban más rankeados Not just de la jerarquía, but open violence was their way of, I guess, preserving their masculinity. no solamente abuso sexual, sino violencia abierta de su forma de, creo, de preservar su masculinidad. And what happened to women during those wars in Korea Y lo que pasó con esas mujeres durante esas guerras en Corea is believed to have impacted the equality those women can have today. se cree que impactó la igualdad que esas mujeres pueden tener hoy, What is expected of a modern woman from South Korea. de lo que se espera hoy de una mujer moderna en Corea del Sur. It's said that even a gender pay gap Se dice que incluso la brecha salarial de género is the worst of any industrialized countries. es la peor entre los países industrializados. And we could do a whole presentation on their beauty standards. Y podríamos hacer una presentación entera respecto a los estándares de belleza que ellos tienen. Makeup, skin bleaching, and plastic surgery. Maquillaje, blanqueamiento de cara, cirugía plástica, Where they are expected to not just look perfect, but pre-puberty. se esperan que ellas no solamente luzcan perfectas, sino que luzcan prepúberes. So they're facing massive societal obstacles in their own country, Así que están enfrentando obstáculos masivos en su propio país. the question is, where will you escape to? Y la pregunta es, ¿dónde escaparás? Where does everyone escape to? ¿Dónde todos escaparemos? The glorious land. ¿La tierra gloriosa? Until a 21-year-old Southern Baptist Hasta que un bautista del sur de 21 años, just like when you start a health kick, es cuando tú comienzas así como cuando comienzas eating junk food, tú quieres ser más saludable, estás cansado de comer comida chatarra pantry, you find all that junk and you throw y it que away. So it doesn't vas a affect you. tu despensa y encuentras toda tu comida chatarra y la comienzas a tirar. And a young man with a sex addiction Y un hombre joven con una adicción al sexo went to his pantry fue a su despensa and slaughtered 4 South Korean women. y mató a 4 mujeres coreanas To remove his temptation. para quitar su tentación. Where do you send them? ¿A dónde los envías? This is the issue that I don't understand why people aren't getting. Esto es el asunto que yo no entiendo. ¿Por qué la gente no lo está tomando? People want, in Australia, La gente en Australia to take to the streets and fight for women's rights in Australia. quiere ir a las calles y pelear por los derechos de las mujeres en Australia. Social activism. Activismo social. I can do that. Yo puedo hacer eso. I have a right to be safe. Tengo el derecho de estar segura. But I could march that march, Yo podría marchar mucho say, keep me safe, y decir, manténganme segura
from all of those refugees. de todos esos refugiados. In Melbourne, it's the South Sudanese refugees that are viewed that way. En Melbourne es el centro de refugiados del sur de Sudán. Now, I'm not questioning the fact people march for good causes with good motivations. Yo no cuestiono el hecho de que la gente marche por buenas causas. That was the civil rights movement. Eso fue el movimiento de los derechos civiles. But there is no march for the Yazidi women. Pero no hay una marcha para las mujeres yazidíes. If we see this problem as universal as it is, Si vemos este problema como universal, porque lo es, do we realize how high calling, ¿entendemos cuál es nuestro alto llamado? you will send people from abuse to abuse to abuse. Tú enviarás a las personas desde de un abuso al otro abuso, a más abuso. Good agencies, external agencies, Buenas agencias externas just try to make sure that abuse is better abuse than the abuse they were already in. tratan de hacer de que este abuso sea mejor que el otro abuso en el que ya están. I fear people in this movement do not see their calling. Temo que la gente en este movimiento no vean su llamado. What we have is the opportunity to change the mind. Lo que tenemos es la oportunidad de cambiar la mente With a hope of eternity. con una esperanza de eternidad. And people seem to be leaving ministry positions Y la gente parece estar dejando posiciones de liderazgo with the thought that en el ministerio con el pensamiento de que con un poquito de dinero they can make the abuse less pueden hacer disminuir el abuso for the body. para el cuerpo. I would say we don't get what this movement is about. Pero yo diría que no entendemos de qué se trata este movimiento. Your heart aches, my heart aches. Tu corazón duele, mi corazón duele. But if your solution is to march, Pero si tu solución es marchar, remember one of the police officers who kneeled during the Black Lives Matter protests. acuérdense de uno de los policías que se arrodilló durante el movimiento de Black Lives Matter. Once said that we should put all of those violent young black men in concentration camps. Uno dijo que deberíamos poner todos esos hombres violentos en un campo de concentración And let them die out. y dejarlos morir. Everyone can kneel and be photographed. Todos podemos arrodillarnos y para que nos tomen fotos. And nothing will change Y nada cambiará unless we address the cause. a menos que abordemos la causa. People ask, what do we do then? La gente pregunta, ¿qué hacemos entonces? I've dealt with situations in this movement He lidiado con situaciones en este movimiento where fellowship member attacks fellowship member. donde un miembro ataca a otro miembro, Calling the other one, you're a conservative. No, you're a conservative. diciéndole al otro, tú eres un conservador. No, tú eres un conservador. Sitting next to you, all around you today, Sentado al lado tuyo y alrededor tuyo hoy, on this meeting are people who know abuse. en esta reunión,
hay personas que tú sabes que son abusadas. Possibly people you still have a chip on your shoulder about. Posiblemente gente que tú tengas todavía un chip en su hombro, You at best have decided to just ignore. que tú tratas de ignorar, To focus on your life, your marriage, your future. para enfocarte en tu vida, en tu matrimonio, en tu futuro, Separating yourselves from women in your own fellowship. separarte a ti mismo de las mujeres en tu propia comunidad. We've had a couple of years of this message to learn to nurture and care for each other. Tenemos ya un par de años en este mensaje en los que podemos nutrirnos y aprender unos de otros. And if you think your fellowship members irritate you, Y si tú crees que tus hermanos te irritan, I'm not talking about ones that are just into doctrinal error. We deal with them. no estoy tratando de esos que tienen errores doctrinales, esos los manejamos, But where there are women leaders you can't respect, pero si hay mujeres líderes que tú no puedes respetar, and an older woman that you think is just talks too much and is abrupt, y si crees que una mujer mayor habla demasiado y es una molestia, put you in a room with these Yazidi women, they will start to irritate you. te pondré en un cuarto con esas mujeres yazidíes que van a comenzar a irritarte. Those 4 Korean women, Esas 4 mujeres coreanas, you'll wash your hands of them soon enough. tú te lavas las manos de ellas prontamente. Don't ask what big work we can do outside. No preguntes qué trabajo grande tenemos que hacer afuera, When we've had 2 years where God had said, deal with the inside. cuando hemos tenido ya 2 años que Dios nos dijo, lidiemos con esto en lo interno. And there's a mixture of apathy and infighting. Y hay una mezcla de apatía y luchas, peleas internas. If we can't handle each other inside, you wouldn't be a single use to a Yazidi. Si no podemos manejarnos unos a otros en lo interno, no seremos de uso, no serviremos de nada. Because your goal should be to get them to heaven. Porque tu objetivo debería ser ir juntos al cielo. Verdadera libertad. And the danger is you might find your neighbor, a Yazidi woman, more irritating than your fellowship member. Y el peligro es que tú puedes encontrar a tu vecino y a tu mujer más irritante que el miembro de tu hermandad, que un miembro de tu hermandad, de tu comunidad. It's the upper room. Es el aposento alto. People now who want to do a big external work La gente ahora quiere hacer un trabajo externo grande. think, unconsciously or not, they think that's easier. Yo creo que en el inconsciente creen que sería más fácil. And it probably is. Probablemente lo sea. And God doesn't give us easy. Dios no nos da cosas fáciles. I would like to march and kneel. Me gustaría marchar y arrodillarme. I'm too busy interacting with priests in this movement Estoy demasiado ocupada interactuando con los sacerdotes de este movimiento to meet their needs. para satisfacer sus necesidades. If each one of us cannot do that, Si cada uno de ellos no puede hacer esto, we would fail miserably externally. fallaríamos miserablemente en lo externo.
There is no safe place yet. No hay un lugar seguro aún. To summarize before we close, Para resumir antes que cerremos, what I'd wanted to address in this presentation was point 3. lo que yo quería abordar en esta presentación era el punto 3. How we manage external information, Cómo manejamos la información externa, sharing Adventist material from outside this movement, compartiendo material adventista de afuera de este movimiento. That was my goal. Ese era mi objetivo. But I didn't want to do that without going through point 1 and point 2. Pero no quería hacer esto sin ir primero al punto 1 y 2. Point 1, Punto 1. the process of restoration. El proceso de restauración. Our downfall was complete after 3 specific sins. La caída fue completa luego de 3 pecados específicos. Eve, Cain, and Ham. Eva, Caín y Cam. With the sin of Ham Con el pecado de Cam is a parallel to 1798. es un paralelo de 1798, Which should make people think lo que puede hacer que la gente crea the sin before the flood is a parallel to the 1260. que el pecado previo al diluvio es paralelo a los 1260 años. Something the likes of Jerry Falwell would never have been able to agree with. Algo que Jerry Falwell nunca estaría de acuerdo. Nunca estaría de acuerdo. Time of the end, we retrace our steps. En el tiempo del fin, nosotros hacemos de vuelta los 3 pasos. Back to physical restoration, Hacia una nueva restauración física, walking with God caminar con Dios in body, en cuerpo, finally, Eden restored. y finalmente el Edén restaurado. Eve's sin resulted in sexism. El pecado de Eva resultó en sexismo. Cain's in a violation of the Sabbath. El de Caín en la violación del sábado. Ham in racism and slavery. El de Cam en racismo y esclavitud. Time of the end, first issue is racism and slavery. Tiempo del fin. El primer asunto es el racismo y la esclavitud. Then is the Sabbath and worship. Luego está el sábado y la adoración. Now is the issue of gender. Ahora es el asunto del género. The issues of nationalism are still present, Los asuntos del nacionalismo están aún presentes. God is still challenging us on nationalism. Dios nos está aún desafiando en el nacionalismo. Therefore, he's attacking the Levites and the Nethinims on nationalism as well. Por eso también Él está atacando a los levitas y netineos en este tema. But sexism was an internal and external issue about Alpha history too. El sexismo fue un asunto en lo externo y lo interno, en nuestra historia alfa también. Oberlin College, La Universidad de Oberlin it was a turning point on education for Black people and for women. fue un punto de inflexión en la educación para la gente negra y para las mujeres. But the core of that issue was racism, 1850, slavery. Pero el corazón de este asunto fue el racismo, 1850, esclavitud. The core of our issue in the Amiga history is sexism, El corazón de nuestra historia
de nuestro asunto en la historia omega es el sexismo, which encompasses gender and LGBT issues. que acompaña al tema de género y LGBT, Which is why neither of these subjects make people so uncomfortable as this one does. Es por ello que ninguno de estos dos primeros temas hace que la gente esté tan incómoda como este otro. I came to the second point. Hemos pasado luego al segundo punto. If we have a message on equality, Si tenemos un mensaje de igualdad, what do we do with it? ¿qué hacemos con él? What have we been told to do with it? ¿Qué se nos ha dicho que tenemos que hacer con él? Upper room. Aposento alto. It is not social activism. No es activismo social. This world is descending Este mundo está descendiendo into the abuses of the 1260. a los abusos de los 1260 años. You will not reform it. Tú no lo vas a reformar. God has made clear that our job description is to save who we can by changing the mind. Dios ha hecho claro nuestro job description, que es salvar a las personas, cambiando sus mentes. And my point was, every single one of us have a sphere of influence. Y mi punto es, cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia And a work to do. y un trabajo para hacer. And I see the fights on chat groups. Y yo veo las peleas en los grupos de chat, The fellowships that distance each other. los miembros se están distanciando unos de otros. And my point was, Y mi punto era, if you want to fight with people in this movement, si quieres pelear con la gente en este movimiento, you know, I hear people attack a woman yo escuché gente atacar a una mujer and they think she's a conservative, she has conservative ideas. She doesn't practice equality. y ellos dicen, ella es una conservadora, tiene ideas conservadoras, no practica la igualdad. And I might know she was raped when she was 15. Y yo puedo saber que ella fue violada cuando tenía 15 años And that's none of your business. y no es de tu incumbencia, But wouldn't it be nice pero ¿no sería lindo if you knew the abuse the people around you had been through? que si tú supieras el abuso por el que han sufrido la gente que te rodea, That ministerially and doctrinally we would stand in our lot. que nosotros doctrinalmente y en el ministerio nos paráramos en nuestro lote? It does not mean we tolerate abuse from other people. Y eso no significa que toleremos el abuso de otras personas, But we've had a couple of years pero hemos ya tenido un par de años where we've been instructed to do that, que hemos sido instruidos sobre esto and too little has been done to press together. y muy poco se ha hecho para mantenernos unidos. I wanted to address that point before going on to the subject of sources. Yo quería hacer este punto antes de ir al tema de las fuentes, We will do that next time. lo que haremos la próxima vez. I want to make one more point. Quiero hacer un punto más. If I've understood anything over the last couple of weeks, Si he entendido algo en las últimas 2 semanas, it's how I get twisted, misquoted.
es cómo se me cambia, cómo se me malinterpreta y se me cita mal. and Elder Parminder. Y al anciano Parminder. People put their own spin on things like principle and policy. La gente pone sus propias... La gente le da la vuelta en principios y en... People use the excuse of being a Christian La gente usa la excusa de ser un cristiano and pressing together y de estar unidos to overlook and excuse abuse. para dejar pasar y excusar el abuso. We don't do that. Y no hacemos eso. So please, on this issue more than any other, do not misquote me. Así que, por favor, en este asunto y en ningún otro, no me malinterpreten. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar en una oración. Dear Lord, Querido Señor, we look with wonder at what you are attempting to do. We see that so many people vemos que tantas personas love not just sin, but the results of it. no aman solamente el pecado, sino los resultados del pecado. They may not have enjoyed the fruit that Adam and Eve ate, Pueden no haber disfrutado del fruto de Adán y Eva, but they love the sin and suffering that came from it. pero aman el pecado y el sufrimiento que resultó de eso. Isn't that somehow worse? Y esto es un poco peor. I pray, Lord, that you'll open our eyes, Oro, Señor, que tú abras nuestros ojos that based on our cultures, y que basados en nuestras culturas, our nationalism, our training, nuestro nacionalismo y educación, we will not attempt to call good evil and evil good. no intentemos llamar al mal bien y al bien mal, As we increasingly address the subject of homosexuality in this movement, mientras abordamos más el tema de la homosexualidad en este movimiento, may we see the seriousness of the test that we face, que veamos la seriedad de la prueba que estamos enfrentando. these things are not meant to be easy. Estas cosas se supone que no son fáciles. Our biases are so ingrained. Nuestros sesgos son tan fuertes. I pray, Lord, that your work of restoration Oro, Señor, que tu trabajo de restauración will be a success. sea exitoso. For every head bowed and our loved ones. And may we do all within our power to, while calling out and not tolerating abuse in this movement, Que no toleremos el abuso en este movimiento, restore those who are willing, but provide the right nurture and support to those who have faced abuse. que podamos proveer el confort y el alivio a los que sufren abuso, Real flesh and blood people a la gente real de carne y hueso, facing violence and persecution in a time of trouble, que están enfrentando violencia y persecución en un tiempo de angustia. in our very midst, may we support. I pray this in Jesus' name. Oro esto en el nombre de Jesús.
Amen. Amén.